como Espíritu Santo encarnado en Leonardo Alcalá Leos. De recibir energía, de quitarnos las malas vibras. Algunos cultos como limpias. Para quitarme los malos espíritus que tengo, según. Porque mi don no tiene explicación. Son guías, son chamanes. Pero de que nosotros podamos captar de energía son simples pamplinas. El que nada más le quitaron su dinero, le hicieron perder su tiempo, pues ya se dice que menos mal. Hay jóvenes que están de 20 años encarcelados de por vida por haber matado. Para algunos, lo sobrenatural es una forma de explicar lo desconocido. Sin embargo, otros creen que es la misma naturaleza humana tratando de descubrir a su creador. Esta investigación no pretende señalar todos los movimientos religiosos falsos o incluso aquellas sectas, sino más bien pretendemos brindarle herramientas para que usted las pueda identificar y evitar. La palabra religión proviene del latín re y ligare, lo cual se puede interpretar como esa necesidad del ser humano a tener una forma de ligarse con Dios. ¿Será que las religiones son el camino para encontrar al Creador? ¿De dónde surgen las religiones? La historia bíblica señala que después del diluvio, el hombre buscó rebelarse en contra de Dios. Y en la ciudad de Babel, que después sería Babilonia, gobernada por Nemrod, surge un movimiento de rebeldía en donde quisieron desconocer a su creador y hacer para sí deidades con imágenes de hombres, mujeres y animales, en el que el principal era Baal y sus múltiples representaciones. La influencia de Babilonia está presente el día de hoy en ritos, tradiciones y fiestas en diversas religiones del mundo. También en estos días, ideas y costumbres religiosas de Oriente están presentes en nuestra sociedad. El Oriente siempre tuvo mucha fascinación para Occidente desde que se descubrió, ¿no? Sus tesoros artísticos, su literatura. Y estamos en una fase donde, al parecer, las religiones orientales, porque sí son cultos, sobre todo la religión de la India y también el budismo, que caracteriza más China y la región más oriental, están teniendo bastante atractivo. Esta penetración de las religiones orientales no se hace por lo general a través de la propia religión, que vinieran ahí unos sabios de allá que hubieran decidido pues, convertir a la gente, exponer la religión. Gente que tiene muchas veces un conocimiento bastante superficial. La diosa Kali. Se viene de la India. ¿Y ella qué hace? También se le pide como si fuera la Santa Muerte, nada más que hay que pedirle y darle, se le pone ofrenda. ¿Y la torre esta del elefante? Para la buena suerte. ¿De dónde viene? Ese viene de la India. Sí. Esta es la rana de la fortuna. ¿De dónde viene? Pues viene de China. ¿De China? Ajá. ¿Pero qué? Se le pide que no falte dinero en la casa. ¿Sí sabes qué significa? No. ¿No? ¿Quién te lo compró? Pues mi papá lo trae. ¿Sí? Sí. Señor, ¿qué significa el yin yang que le compró a su hija? Nos lo regalaron, dijeron que era de buena suerte y pues por eso es que lo traemos. Pertenezco al movimiento, a la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Hare Krishna. Entre estos se distingue el grupo fundado por el hindú Amjad Charan De, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, en 1965. Además de su peculiar indumentaria, viven en comunas y su norma central se basa en cantar un mantra, un mínimo de 1728 veces por día, obedecer ciegamente al gurú y practicar los 4 principios regulativos: no comer carne, pescado y huevo, no practicar sexo ilícito, no tomar intoxicantes y no practicar juegos de azar, ni especulación mental, como ellos le llaman, que es razonar.
tanto en los Estados Unidos como en Europa, han sido denunciados por tráfico de joyas y drogas. Cienciología. La Iglesia de la Unificación, Sectamun, fue fundada en 1954 en Corea por Sun Myung Moon. Alega ser el nuevo Cristo en la tierra, que vino a arreglar y a componer todo lo que Jesús no terminó por dejarse crucificar. Las religiones que surgen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos fueron impulsadas por líderes carismáticos, quienes aparentemente recibieron revelaciones de carácter individual y acompañados de un mensaje apocalíptico. Los tiempos de los gentiles han terminado, el día de sus reyes ha pasado. Charles Russell funda el grupo en 1872. En un principio se llamaron la Torre de Vigía y posteriormente Aurora del Milenio, adoptando recién en 1931 el nombre de Testigos de Jehová. La doctrina de los testigos es apocalíptica. Anunciaron el fin del mundo en 1914, 1925, 1976 y 1984. No creen en la divinidad de Jesús y rechazan la inmortalidad del alma. Desde su nacimiento han tenido problemas en diversos países por negarse a aceptar los deberes civiles y sociales, como así también rechazar las transfusiones de sangre. Se levantan como un multimillonario negocio, donde parte de la salvación de cada creyente consiste en vender sus revistas de puerta en puerta como un propósito y fin de su fe. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, fue creada en 1823 por Joseph Smith, en Estados Unidos. Según Smith, un día se le apareció un ángel llamado Moroni, que le reveló la verdadera historia de Dios. El libro del Mormón resume su principal doctrina, que asevera que judíos vinieron y colonizaron América, en donde los más espirituales nacieron blancos, altos y de ojos claros, por los que aquellos que no tienen estas características son seres inferiores y requieren una vida de entrega para renacer posteriormente en seres perfectos. Desde un principio los mormones tuvieron problemas con la sociedad por aceptar la poligamia y considerar a la raza negra como inferior. Los niños de Dios nacen en 1969 en los Estados Unidos. Su fundador fue David Berg, también conocido como Moisés David o Padre Mo. Se reúnen en comunas y practican el amor libre. Debieron pasar a la clandestinidad en la mayoría de los países occidentales por las denuncias de corrupción de menores y prostitución. También hemos importado algunas religiones de Latinoamérica. La Iglesia Universal del Reino de Dios fue fundada por Edir Macedo en Brasil en el año de 1977. Con una estrategia de medios masivos y con la venta continua de piedras de la tumba de Jesús, el agua bendita del río Jordán, la rosa milagrosa, sal bendita por el Espíritu Santo, trozos de la cruz de Cristo y demás mentiras, se han convertido en un emporio con 6 millones de fieles, con 3,000 templos en Brasil y 46 países más, entre ellos México. Es visto, por lo menos por los especialistas que lo han estudiado, como un grupo que trabaja más sobre marketing religioso, ¿no? Como un grupo que maneja un discurso religioso, pero que está más preocupado por la extracción de excedentes, ¿no? Estas falsas religiones surgen como si fueran bordadas a mano para cualquier tipo de condición o gusto dentro de la sociedad, incluso en grandes metrópolis como la Ciudad de México. Después del reinado de Jesús de Nazaret, que no pudo terminar su misión, le faltaron 17 años para que él cumpliera su misión de la redención de la humanidad en aquel tiempo. Fue crucificado y por eso mismo volvió a venir Jesús de Nazaret
Si nos aprendemos de memoria la oración y los preceptos, nuestro Padre Eterno nos puede perdonar y quizás detener el diluvio universal que se aproxima. Aquí es el lugar del nacimiento de Jesús de Nazaret como Espíritu Santo encarnado en Leonardo Alcalá Leos. Esta escuela la fundó solamente para iluminar a los espíritus que deseen llevar la luz. Y en esta vez, también por gracia de nuestro Padre Eterno, María Santísima bajó de los cielos a la tierra y encarnó en Candelaria Cáceres Pocasangre. Fue consagrada en el año de 1963. No viene combatiendo a ninguna religión, sino viene enseñando la verdad, que son la oración y los 22 preceptos. Legalmente constituidos como asociación religiosa ante la Secretaría de Gobernación, pues tenemos más escuelas espirituales en el interior de la República. El sincretismo ha estado desde la antigüedad, desde los hebreos que pretendían mezclar a sus ídolos con las cosas de Dios. Asimismo, lo que hizo Constantino con la iglesia naciente cristiana, donde él pretendía acomodar sus propios intereses a su manera, a su propio gusto. También la nueva era hoy en día pretende mezclar algunos cultos extintos, ritos orientales e incluso algunas manifestaciones modernas. En la conquista se dio mucho este fenómeno y hoy en día, curiosamente, surgen como unas modas dentro de nuestra sociedad mexicana. Veamos. Realmente es una concepción diferente. Se lograron integrar muchos elementos del catolicismo a la religión tradicional. De que algunas fechas prehispánicas de carácter astronómico o veintenas van compaginadas con lo que fue la influencia de carácter europeo. Como por ejemplo, el día 2 de la calendaria se celebra una fiesta también para nosotros importante prehispánica, como la fiesta de Santiago, de San Isidro Lavador, que es el honor a Tlaloc. O sea, varias fechas iban compaginadas con lo que se llama sincretismo, cómo se mezcló, para que la gente de aquel momento, los nativos, pudieran aceptar la llegada, la influencia de Europa. Yo pude experimentar, por ejemplo, como los indígenas quedaron siempre extrañados de que todos los dioses, salvo la Tonantzin, tuvieran cara blanca. Salvo la Virgen de Guadalupe, que es así, tiene cara morena, y por eso le llaman nuestra madre. Tonantzin es la madre tierra, es la Pachamama, es la que nos da la vida, es la que nos enseña a ser mujeres. Lo que es el 22 de diciembre, una fiesta muy importante dedicada a los mexicas a Huitzilopochtli, posteriormente la resolución de Santiago, la Asunción de la Virgen, todo eso van combinados. Casi todas las festividades prehispánicas se les agregó esa posición católica. Ustedes van el día 12 entonces a Tepeyac. Sí. ¿Y cómo celebran a Tonantzin en Tepeyac? Danzando, con alegría, ¿sí? Con la danza azteca, ¿sí? En la danza azteca los pasos son letras, ¿sí? Y dentro de esos pasos se va hablando. Mexica Tiahui, aztecas, vamos. El problema con el revivir una religión que desapareció es que por lo general esas religiones eran muy apegadas al tipo de sociedad que las generó. Así que lo que se observa en esas religiones, nuevas religiones disque antiguas, que tienen mucho brillo, no es por nada que hay baile. El baile es un psicotrópico suave. Eso permite a la mente irse a otros estados. O sea, los abuelos son los sabios aztecas. O sea, nuestros antepasados todavía viven. Nada más que es difícil encontrarlos. Son guías, son chamanes de varias comunidades rurales. Entonces, de esa sabiduría es de la que
pues no hay en libros. Son muy espectaculares los dólmenes, el culto al solsticio de verano, solsticio de invierno, eso trae mucha gente. Pero su problema, al que se enfrentan mucho los que buscan ahí algo más que el festival, es que no tienen respuestas para los problemas del hombre moderno, de la mujer moderna, porque no se planteaban sus problemas entonces. Así que el gurú o el líder inventa. Que los antepasados cerraron su conocimiento cuando vinieron los españoles, pero 500 años después vuelven otra vez a abrirse. Y esta apertura empezó en el 91. Que son sabidas desciertas por arqueólogos, y que no son mentiras de los colonialistas, que no dicen sino cosas sobre esta sociedad. Pero lo que yo te digo son cosas comprobadas, son testimonios de los propios indígenas que venían a contar cómo era su sociedad y que a partir de una lectura superficial de 2 o 3 cosas, uno hace un puro cuento y ahí va abordando y va convenciendo a la gente que esta sociedad, sí, que esta sociedad era una sociedad perfecta y que se puede volver a encontrar ahora y que nomás es cuestión de bailar y de estudiar lo que él escribe. Ahora, lo que sí puede ser bastante más dañino, meterse en un grupo dominado por un líder cuyas intenciones no se conocen muy bien, cuya doctrina es una mezcla generalmente inconsistente de elementos escogidos en religiones, en brujería, en cosas así, y que de repente puede llevar a la gente a una catástrofe. Este es un pentagrama mágico, sí, que tiene relación con la magia occidental. ¿Sí? ¿Y qué representa? La alquimia. ¿Este no se contrapone nada a la tradición de Tonantzin, a Guadalupe? Para nada. Pues porque todo es lo mismo. Con cualquier nombre, las fuerzas son las mismas. Así le podamos llamar al gran espíritu Tonatiuh, o Ipalnemohuani, o el gran espíritu, o Búfalo Blanco, es el mismo. ¿Sí? Entonces tiene relación con la nueva era. Los cultos de santería, por ejemplo, los cultos afroamericanos, que son uno de los grandes sincretismos religiosos, trajeron elementos africanos, creencias, claro, pero también ritos, bailes, técnicas, podemos llamarlo técnicas religiosas para entrar en trance, que hacen que una persona entra en una situación donde ya no controla sus ideas, ni sus movimientos, tiene que ser controlado por otros, habla el Dios por su boca, dice. 21 de marzo, Teotihuacán. ¿Por qué estamos aquí? Más que nada por la creencia de recibir energía, de quitarnos las malas vibras, de estar en paz, más que nada. Porque la energía positiva corre en las manos y la energía negativa corre en los pies. Es como una serpiente. Hay gente que cree que capta la energía. Yo soy físico y déjeme decirle que se puede demostrar físicamente ahí que no hay ninguna captación de energía. Y de acuerdo a esas creencias, cuando son lugares y fechas especiales como esta, esos espíritus que se encuentran en el éter bajan y nos ayudan a evolucionar más si estamos preparados. ¡Lléname de energía! ¡Lléname de energía! ¡Lléname de poder! ¡Lléname de poder! Se pueden poner detectores de energía y ¿sabes qué? Lo único que capta es energía luminosa y energía calorífica. Fenómenos científicamente explicados, pero no hay ninguna fuerza mágica, ninguna energía cósmica que permita ser tú una persona buena. Desgraciadamente, esta gente como los gnósticos, los de la nueva era, tratan de engañar a la persona. Algunos cultos como limpias o como ascender a tomar libremente a través de su piel desnuda la energía solar. Para quitarme los malos espíritus que tengo, según. Eso es la limpia, pues, para quitarte las malas vibras y quitarte lo malo, por supuesto, que traes encima, pues, ¿no? ¿Por qué levantan las manos? Para que nos dé energía el sol. Después de la limpia nos dijeron que era bueno que las levantáramos en forma de pirámide. Entonces yo vengo con mis hijos, o sea, mi nieta, para tomarla y tengamos un poco más de salud. Pues si son peras, son manzanas, pues mientras hay que venir a hacerlo. Está demostrado físicamente que existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética y 2 fuerzas de tipo nuclear, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Todas ellas, cuando usted las trata de detectar en un fenómeno supuesto de radiación cósmica, de captación de energía cósmica, no aparecen. Solo es superstición, ignorancia, desgraciadamente, de mucha gente que la practica y de gente que se deja engañar. Pero la línea que separa las falsas religiones de las sectas es muy delgada.
En general, el concepto de secta se aplica para el caso de grupos que se consideran que son los únicos salvados o los únicos escogidos por Dios, etc., ¿no? Por eso se ha usado peyorativamente, porque son nocivas, ¿no?, a la sociedad. Fenómenos que, pues, unos dirán satánicos, unos hablan de locura, yo hablo más bien de explotación de la credulidad de la gente y de las muchas contradicciones que vive la gente en ese mundo moderno. En este tipo de sectas, hoy en día en México podemos encontrar el llamado culto a la muerte. Si nuestra pareja nos desprecia, nos humilla, nos es infiel, pongamos en oración ante la potencia de la muerte roja. Hay algunos especialistas de la cultura afro que vinculan el culto a la Santa Muerte, que tiene una base en la cultura católica, con el culto a los muertos o a las deidades de los muertos de las culturas, de las religiones afro-cubanas o afro-americanas en general. ¿Y fue la vez que te encomendaste a ella por primera vez? Si me ayudas, voy a estar contigo hasta que me muera, toda la vida. No voy a creer en nadie más que en ti. Hasta que ella me decida llevarme, porque yo pienso que voy a llegar primero con ella y ya después Dios decidirá qué castigo me da, pero voy primero con ella. En pocas palabras, estoy predicando. A través de internet estamos predicando, estamos evangelizando. Porque también, mira, léete esta oración, no para que te sirva, sino para que tú mejores. Esto se combina también con grupos esotéricos que pueden plantear cosas que vienen del espiritismo, del espiritualismo, de relación, de capacidad de hablar con los muertos, etc. A lo largo de la historia han quedado registradas verdaderas tragedias por líderes que se han aprovechado de la gente y obviamente personas que los han seguido ciegamente. Came and incarnated into these human bodies, and now we're leaving these human bodies behind. Las Puertas del Cielo fue el responsable de la muerte de 39 miembros en San Diego en 1997. We came for the express purpose to offer a doorway to the kingdom of God. Las Puertas del Cielo estuvo dirigida por Marshall Applewhite. Ellos creían que la tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar sus cuerpos y sus espíritus para que fueran recogidos por los extraterrestres. If people would just know that we're not forced into this in any way, it's, you know, our own choosing to do it, and I'm really happy that I made this choice. All indications are that this was a mass suicide. Verdad Suprema fue fundada por Shoko Asahara en 1984. Aum Chirikyo comenzó con una inofensiva clase de yoga y meditación que atrajo el patrocinio de estudiantes de diversas universidades de élite. El 27 de junio de 1994, el culto liberó un gas nervioso llamado sarin en la ciudad de Matsumoto, Nagano, en donde 8 personas murieron, pero la policía no pudo seguir el rastro del culto. El 20 de marzo de 1995, liberaron nuevamente gas sarin en un ataque coordinado en 5 trenes del metro de Tokio, matando a 12 pasajeros y afectando a más de 1000 personas. El 18 de noviembre de 1978 surge el Templo del Pueblo. El autoproclamado reverendo James Warren Jones de alguna manera logró convencer a más de 900 seguidores para que cometieran suicidio en masa en medio de una selva de América del Sur. La comunidad de amigos, dirigida por Robert L. Burton, quien dice ser un ángel, mantiene su instalación central en California. Burton ha pronosticado un Armagedón en el que solo los miembros del culto van a sobrevivir. También ha sido acusado por exmiembros de ser un depredador sexual con una predilección por los hombres jóvenes.
el Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos. Los líderes declararon el 17 de marzo del 2000 como un nuevo día de juicio final y celebraron una fiesta para sus miembros en dicho día. 500 o más personas asistieron, entre ellos niños, donde todos murieron por un estallido en el edificio. Otros más fueron asesinados posteriormente. En la Orden del Templo Solar creían que estaban continuando la tradición de los caballeros templarios de buscar el Santo Grial, culto canadiense que en octubre de 1994 se dan a conocer tras el asesinato de una pareja con su bebé en el centro de Quebec. El bebé de 3 meses de edad fue apuñalado con una estaca de madera porque el líder de la secta, José Dimambro, proclamó que el bebé era el anticristo. Una cadena de asesinatos y suicidios resultó en más de 70 muertes entre los miembros de la orden en Suiza y Quebec. Aunque la mayor parte del culto se suicidó grotescamente, es probable que aún haya algunos seguidores en el mundo. Hoy en día podemos observar la aceptación entre los jóvenes de muchos símbolos esotéricos e incluso satánicos. ¿Por qué? Por el descuido de los padres. Descuido de no prestar atención a las cosas que veían en el cine, en las caricaturas, en los videojuegos, etc. Una caricatura que se llama en Estados Unidos Magic Knight Rangers y aquí se llama Las Guerras Mágicas, tiene un trasfondo esotérico impresionante. El manga en su mayoría es magia, poderes místicos, cosas por el estilo. En cuanto a los personajes varones, siempre tienen características más que nada andróginas, siempre son bellísimos, con características completamente feminoides, porque eso también sirve para atraer a los públicos de otras tendencias, la tendencia gay sobre todo. Hemos visto que hay lugares especiales donde se venden los cómics. Hay cómics de diversos géneros. Hemos visto que hay de carácter esotérico, de carácter pornográfico. Pero ahora la pregunta es, ¿se venden también en puestos de periódicos? Se nos había dicho que tienen control acerca de esto, pero veamos qué hay en un puesto de periódicos. Por lo regular vienen las niñas a comprar mira, es de niñas, es lo que compran ellas. Este de Sakura, que tú dices que vienen las niñas por él, ¿sabes tú el contenido? No, la verdad no, yo casi no los leo, la verdad. Te comento a grandes rasgos que esto contiene lo que es ocultismo, brujería. ¿Por qué te gusta el de Harry Potter? Porque son para niños y es de magia. Kane está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vez fui mortal, como todos nosotros. Son batallas entre demonios, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Hasta que tuve el honor de adelantarme a mi señor.
¿Y es mucho el mercado que consume este producto? Sí, es bastante. De hecho, no solo los niños están enfocados a este mercado, sino también yo tengo muchos clientes que son grandes. Los que más llaman la atención son los que son más violentos. ¿Ustedes creen en la magia? Sí. ¿Usted considera que es una película buena para que vean los niños? Claro, nos encantó a mis hijos, a mi marido y a mí. ¿Les gustaría hacer magia? Sí. Una fuente con cráneos, que es sangre, una imitación de sangre. Algo a veces crudo, pero realmente agradable, ¿no? Para los aficionados a esto. Bueno, mira, yo no sabía el contenido de estas revistas, pero pues es preferible que los papás guíen a los hijos o vean qué es lo que compran sus hijos, porque pues muchas veces compran y no saben ni qué es lo que traen. Pero creo que son principalmente los padres quienes deben de vigilar. Si yo, como padre, tengo comunicación con mi hijo no va a tener que recurrir a formas colaterales de sustitución afectiva. El cómic funciona en muchos casos porque es sustitución afectiva. Es encontrar en un mundo de fantasía lo que no encuentra en su realidad. Entonces eso es muy peligroso. Eso sería yo como padre, comunicarme con mi hijo para saber qué ve y cómo lo ve. Bueno, vamos a ver la caricatura y la vemos juntos. Ahora, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que tú sacas de esta caricatura? En algunas sectas se venera al mal. Incluso se exalta como una forma de rebeldía hacia lo establecido por Dios. Tristemente, muchos de estos casos terminan en verdaderas tragedias. Pues luego el Internet, yo creo que parte de los jóvenes, de parte de las organizaciones, es la gran redada. Con eso van y dan sus emociones a jóvenes solos en sus casas, que no tienen amigos, y que sienten que esta sociedad los está rechazando. El punto de vista de la propia organización que lo hace con el fin de reclutar. Y eso, mira, manda las imágenes, manda la música, anuncias tus festivales, tus cosas. Y es un medio de reclutamiento, oye, enorme. Con los 70 millones de internautas del mundo, van además seleccionando sus auditorios por edades y todo esto y los alcanzan. Una vez que les han dado esas emociones, cuando llegan al límite de las emociones por internet, se llega al congreso físico. Y ahí pues ya van para organizar más la secta, ¿no? Charles Manson, con sus seguidores que deciden suicidar gente, y él lo cree fervientemente, pues es de que tienen dirigentes locos, ¿verdad? Es gente loca, fuera de la sociedad, así como los casos aislados que nos encontramos, que son muy comunes y recurrentes, en que Dios me dijo que yo matara a tal persona. Aquí lo hemos visto hace tiempo, ¿no? En México tenemos un caso hace algunos años, el caso de Trípoli, de la colonia Portales, en donde, como ahora pasó en Tlalpan, una persona mató a toda una familia, y él decía que porque así se lo había ordenado Dios, ¿verdad? Él iba al frente de 3 o 4 personas que cometieron este crimen monstruoso, ¿verdad? Y en el cual pues había esa justificación. ¿Pero por qué surge esto? Porque ellos se apegan al elemento de emoción. Los jóvenes en la familia quizás tienen algún problema, la adolescencia de todas formas tiene un problema porque se están definiendo como adultos, están buscando integración, están buscando sentirse miembro de algo fuerte, de algo interesante, y según les debe ser el contacto, pues uno dice, vente tú, del sábado de las 12 al amanecer, nosotros sí la vivimos en grande. Y se va con un grupo, se encuentra con cosas misteriosas, se despierta un sinnúmero de emociones, se siente también acogido por un grupo. Y un grupo en que los propios, algunos rituales bárbaros sirven precisamente para cementar esa solidaridad. O que hagas cualquier barbaridad, que a veces son los ritos de iniciación de esas sectas, de esos grupos peligrosos. Eso precisamente permite de crear el nivel de emoción que después va a ser utilizado, manejado otra vez por los líderes con fines generalmente bastante despreciables. Se inspiran de las fuentes de brujería, de satanismo medieval, que también tiene mucho apego actualmente, y que llevan a sus miembros a una esclavitud moral y física, y sino a la destrucción total.
Ahora bien, la idea de parte de las sectas satánicas neonazis, a través de esto reclutarlos. Internet les sirve mejor, porque antes ponían carteles en las paredes, ¿no? Pero aquí no alcanza a nadie. Y ahí la segunda etapa siempre es el gran festival. En algún sitio secreto, que solo para adeptos te indican, ahí vas a encontrar, y ahí ya son los rituales más fuertes, ya te meten adentro. Y eso incluso con rituales bárbaros, sacados, ahí también había todo el estudio antropológico que hacer, pero es tan desesperante. Elementos de vodú, elementos de satanismo medieval, ahí hacen su cosa junta, lo mismo que Hitler hacía con su reinterpretación, la antigua religión de los germanos, ¿no? Con la swastika, te meten todo esto y lo importante, pues, la gente no pregunta si eso es lógico, sino lo grita el jefe y lo sigue nosotros, y con nosotros o contra nosotros, ¿no? Luego, una vez así, pues ya proceden a atentados, a cosa que es la tercera etapa. Ya una vez que te han formado esta gente, no los puedes guardar con esas emociones. Tienes de repente que quemar una sinagoga, matar a un inmigrante o algo así para mostrar que eres alguien. Y ahí nos damos cuenta de la propia constitución del ser humano. Logran borrar por un tiempo, por lo menos de la mente de los que la integran, pues el funcionamiento del sentido común. Y a la gente que sale después de esas sectas, se dice siempre, ¿cómo pude? Siempre, ¿cómo pude yo estar escuchando unas barbaridades? ¿Cómo pude yo hacer esas cosas? Y hay quien hizo hasta el crimen. El que nomás le quitaron su dinero, le hicieron perder su tiempo, pues ya se dice que menos mal. Hay jóvenes que están de 20 años encarcelados de por vida por haber matado. Esto es tan solo uno de los ejemplos de los peligros a los cuales estamos expuestos como sociedad, por ignorancia, por estar inmersos en un mundo confuso, buscando respuestas. Y entonces la pregunta que queda es esta: ¿cómo podemos diferenciar entre una religión falsa, una secta, del verdadero cristianismo? Y estudiando la palabra de Dios encontré 10 diferencias que le quiero compartir. La primera es: una secta enfatiza su organización. Ellos se dicen los únicos depositarios de la verdad y por tanto su frase máxima es: fuera de nosotros no hay salvación. En cambio, el grupo cristiano enfatiza la salvación por Jesucristo y no hace proselitismo personal, hace discípulos de Jesucristo. En segundo lugar, una secta ataca a todos los demás grupos, contiende con ellos, los maldice, pero un grupo cristiano ama a todos los demás grupos, aunque no esté de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En tercer lugar, una secta se guía por doctrina de hombres o por supuestas revelaciones que ponen al mismo nivel de la Biblia. Un grupo cristiano se guía exclusivamente por la palabra de Dios y no acepta ninguna revelación, ni humana ni angélica. ¿Qué dice Pablo? Si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. En cuarto lugar, una secta rechaza al gobierno civil y los símbolos patrios. Un grupo cristiano ora por el gobierno, las autoridades y promueve la obediencia a ellos por la Biblia. ¿Por qué razón? Porque sabemos todos que tenemos que sujetarnos a gobernantes y autoridades, a obedecerles y a estar dispuestos a toda buena obra. En quinto lugar, una secta promueve a sus líderes como dioses y los adora. Hay varios en México. Un grupo cristiano considera a sus líderes solamente como servidores con autoridad espiritual delegada y acepta como única autoridad de la iglesia y cabeza a Jesucristo, adora a Dios en él. Número 6. Una secta desarrolla un sistema de control para someter al prosélito. ¿A qué lo somete? A la organización y a sus líderes, e impide que ese miembro salga del grupo. En cierto modo los esclavizan. ¿Qué hace un grupo cristiano? Promueve el compromiso hacia Jesucristo, pero sin ninguna presión, libremente y en amor. En séptimo lugar, una secta se dirige por la voz de su o sus líderes. Un grupo cristiano se dirige solamente por la Biblia. ¿Por qué razón? Pues mire, dice la Biblia que toda la gloria del hombre es como flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. En octavo lugar, una secta explota a sus prosélitos, les impone formas extremas de cooperación o de servicio a sus organizaciones. Hacen un énfasis especial en el dinero y hacen lo posible por sacar todo el dinero posible de la gente. ¿Qué hace un grupo cristiano? Un grupo cristiano ayuda al bienestar físico y espiritual de las familias, y cuando se necesita el grupo cristiano dinero, no se lo pide a la gente, se lo pide a Dios y Dios lo da. En noveno lugar, una secta testifica de sí misma y de su nombre. En cambio, un grupo cristiano testifica del poder del nombre de Jesús, tratando de ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y finalmente, número 10, una secta contiende sobre detalles como día de reposo, la moda femenina en la iglesia, el orden de culto, una traducción específica de la Biblia, las formas de bautismo, las abstinencias, etc. Mientras que un grupo cristiano desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Usted ya cuenta con suficiente información para poder identificar aquellas filosofías e incluso esas sectas que se logran infiltrar en nuestra sociedad, especialmente en la vida de nuestros jóvenes. Y con todo este conocimiento, ¿usted qué hará al respecto?